Compré una casa en el campo de Oaxaca para estar finalmente solo con la naturaleza, sin ruido, sin gente, solo el viento entre los mezquites. Entonces mi hijo me llamó y me dijo: los padres de Sofía van a vivir en tu casa. Si no te gusta, regresa a la Ciudad de México. No dije nada, pero les dejé una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video. Me encanta saber hasta dónde viajan mis historias. Pasé 42 años trabajando como enfermero jefe en un hospital de la Ciudad de México. 42 años de turnos dobles, días festivos perdidos y fines de semana sacrificados. Cada peso ahorrado alimentaba un único sueño, una pequeña casa aislada en el corazón de Oaxaca, donde el silencio sería mi única compañía. Cuando finalmente firmé las escrituras de ese pedacito de tierra a los 65 años, sentí como si un peso de 4 décadas se hubiera quitado de mis hombros. La propiedad era modesta: 2 recámaras, una sala con chimenea de piedra, una cocina compacta y una terraza que rodeaba toda la estructura, pero para mí era un palacio. «Felicidades, don Roberto», me dijo don Ernesto al entregarme las llaves. «Usted es oficialmente dueño de 2 hectáreas de paz y tranquilidad». Las llaves pesaban en mi mano, cargadas de promesas. Conduje hasta mi nueva casa esa misma tarde, siguiendo caminos cada vez más angostos, hasta que el asfalto dio paso a tierra. La señal del celular disminuyó gradualmente. Primero 4 barras, luego 3, 2, 1, hasta desaparecer por completo. Perfecto. La casa apareció después de una curva, exactamente como en las fotos, pero infinitamente más hermosa en persona. Techo de tejas rojas, paredes de adobe, una chimenea robusta y alrededor, nada más que el verde intenso y los mezquites centenarios. Detuve el coche, puse las manos sobre el volante y respiré profundo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Finalmente estaba en casa. Las primeras semanas fueron de pura felicidad. Me despertaba con el amanecer, tomaba mi café en la terraza observando los zanates y los colibríes. Caminaba por la propiedad, reconociendo cada árbol, cada arbusto. Por las noches me sentaba junto a la chimenea con un libro y un vaso de mezcal local, mientras el silencio de la sierra me envolvía. Era exactamente como lo había soñado, hasta que llegó la llamada telefónica. Tuve que conducir 8 kilómetros hasta el único lugar donde el celular tenía señal, porque el aparato había sonado mientras estaba en el pueblo vecino comprando provisiones. Era Miguel, mi único hijo. «Papá, qué bueno que contestas. Tenemos un problema serio aquí». Algo en su voz me hizo apretar el teléfono más fuerte. «¿Qué pasa, mijo?» «Los padres de Sofía perdieron su casa. Un problema con el banco. Algo sobre pagos atrasados. Van a vivir en tu casa unos meses». Ese anuncio me dejó momentáneamente sin palabras. Sofía era mi nuera desde hace 15 años, una mujer que siempre me había tratado con distancia educada. Sus padres, don Carlos y doña Elena Morales, eran prácticamente desconocidos para mí. «Miguel, compré esta casa para estar solo. Es pequeña, solo tiene 2 recámaras. Papá, no tienen a dónde ir, son los abuelos de tus nietas. Sofía ya está organizando su mudanza. Llegan la próxima semana». Intenté argumentar, explicar que la casa no tenía la estructura adecuada, que el aislamiento no era apropiado para personas mayores con problemas de salud, que había ahorrado durante décadas para tener este espacio solo para mí, pero cada objeción fue recibida con acusaciones de egoísmo. «Francamente, papá, nunca imaginé que pudiera ser tan insensible. Son los padres de Sofía. Perderían su dignidad yendo a un asilo». La llamada terminó abruptamente, dejándome aturdido. Regresé a mi casa sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Ni siquiera me había preguntado si aceptaba. Era una imposición, no una petición. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando las paredes, mirando los pocos muebles que había comprado con tanto cuidado. Cada pieza había sido elegida para complementar mi sueño de paz y simplicidad. Y ahora, sin mi permiso, extraños iban a ocupar este espacio. Al día siguiente recibí otra llamada, esta vez de Sofía misma. «Roberto, solo para confirmar, mis padres llegan el viernes. Mañana envío sus cosas». Su voz era fría, como si hablara con un empleado, no con el padre de su esposo.
Sofía, espera, necesitamos hablar de esto. No tengo la estructura para... Si no le gusta esta idea, puede regresar a la Ciudad de México. El departamento que vendió todavía no ha encontrado comprador. Esas palabras lo revelaron todo. No era una situación temporal. Querían mi casa, mi sueño, mi refugio, y esperaban que simplemente lo abandonara. Cuando colgué, algo había cambiado en mí. El enfermero paciente y conciliador que siempre había sido, dio paso a un hombre determinado a luchar por lo que le pertenecía por derecho. No abandonaría mi sueño sin resistencia. Tomé una libreta y comencé a tomar notas. No actuaría por impulso o emoción. Planearía cada paso con el mismo cuidado y la misma precisión que había dedicado a mis pacientes durante 4 décadas. Si querían guerra, desafiaban al estratega equivocado. Primero, debía entender exactamente qué estaba pasando. ¿Por qué los padres de Sofía, que siempre habían parecido financieramente estables, habrían perdido repentinamente su casa? ¿Por qué mi hijo, que siempre había respetado mi independencia, ahora me presionaba tan intensamente? Había más en esta historia de lo que me decían. Conduje hasta el pueblo más cercano, San Martín Tilcajete, y me instalé en un pequeño café con wifi. Desde allí hice algunas llamadas e investigaciones. Hablando con mi antiguo vecino en la Ciudad de México, descubrí algo revelador. Roberto, ¿no sabías? Miguel perdió su empleo hace 6 meses. Vendieron uno de sus coches y están atrasados en las mensualidades de su departamento. Sofía da clases extra para compensar. Esta información lo cambiaba todo. No solo los padres de Sofía estaban en dificultades, era toda la familia. Mi casa no se pedía por necesidad de los suegros, sino probablemente como un activo que podría venderse o usarse como garantía para préstamos. Luego llamé a mi antiguo colega, el licenciado Juan Ramírez, ahora abogado especializado en derecho inmobiliario. Roberto, legalmente hablando, nadie puede obligarte a recibir personas en tu propiedad, me explicó. Pero la familia es complicada. Tienes todas las escrituras en orden. Todo. Juan, ahorré durante décadas para comprar esta casa. Entonces sugiero 2 cosas. Primero, documenta toda comunicación sobre este tema. Segundo, no abandones la propiedad bajo ninguna circunstancia hasta que hablemos en persona. Agradecí el consejo y mientras saboreaba mi café, un plan comenzó a tomar forma. No abandonaría mi casa, pero tampoco confrontaría directamente a mi hijo o mi nuera. En cambio, crearía una situación donde ellos mismos abandonaran la idea. A la mañana siguiente hice otro viaje a San Martín. Visité la pequeña clínica veterinaria del pueblo y expliqué parcialmente mi situación al doctor Morales, un señor de apariencia amigable que cuidaba los animales de la región. Don Roberto, entiendo su preocupación. Efectivamente hemos tenido problemas con víboras en la región este año. El calor excesivo las hace acercarse a las viviendas. Salí de la clínica con un frasco de producto inofensivo pero de olor bastante fuerte usado para repeler reptiles. También compré algunas réplicas de serpientes que el veterinario guardaba para estudios. Mi siguiente parada fue el vivero, donde adquirí fertilizante orgánico de olor intenso y algunas plantas conocidas por atraer insectos. Al regresar, me detuve en una tienda de artículos de campo y pesca, comprando algunas trampas para animales pequeños del tipo que solo se usa para capturarlos vivos sin lastimarlos. De vuelta en casa, implementé la primera fase del plan. Esparcí el repelente de serpientes en puntos estratégicos alrededor de la casa, especialmente cerca de la recámara de huéspedes y el baño. Coloqué las réplicas de serpientes en lugares donde serían fácilmente encontradas, una debajo de la cama de la recámara de huéspedes, otra cerca de la entrada del baño. En el jardín planté las especies que atraen insectos cerca de las ventanas y esparcí generosamente el fertilizante. El olor era fuerte y desagradable, pero sabía que disminuiría en los próximos días, quedando justo lo suficiente para causar incomodidad. Las trampas fueron colocadas en puntos estratégicos alrededor de la casa, no para atrapar animales, sino para crear la impresión de que el área estaba infestada de pequeños depredadores. Finalmente, desactivé el calentador y reduje la capacidad del filtro que alimentaba la casa, garantizando que el agua saliera con una ligera coloración marrón, perfectamente segura para consumir pero visualmente desagradable.
Cuando terminé, me senté en la terraza con una taza de té, observando mi trabajo. No había nada peligroso o permanente en lo que había hecho. Era solo una puesta en escena elaborada diseñada para hacer la estancia lo suficientemente incómoda como para que abandonaran por sí mismos. El viernes me preparé para la llegada de los invitados, mostré mi mejor sonrisa y esperé en la terraza. Hacia las 3 de la tarde, un coche desconocido apareció por el camino de tierra levantando polvo. Miguel conducía con Sofía a su lado. En el asiento trasero, don Carlos y doña Elena parecían tensos e incómodos. Los recibí amigablemente mientras estacionaban. Sofía fue la primera en salir corriendo para abrazarme. «Roberto, está bien, se ve cansado». «Estoy muy bien, querida», respondí manteniendo la sonrisa, solo adaptándome a la vida del campo. Miguel y sus suegros se acercaron con expresiones que variaban entre incomodidad e irritación. Era claro que ninguno realmente quería estar allí. «Don Roberto», don Carlos extendió formalmente la mano. «Le agradecemos su hospitalidad». Doña Elena simplemente asintió, sus ojos recorriendo la casa con desaprobación evidente. «Pasen, pasen», sugerí. Preparé café para darles la bienvenida. Tan pronto como entramos, noté que el plan comenzaba a funcionar. Doña Elena inmediatamente frunció la nariz. «¿Qué es ese olor?» «Ah, debe ser el fertilizante natural que uso en el jardín», expliqué inocentemente. «La tierra aquí necesita nutrientes adicionales. Se acostumbrarán en unos días o semanas». Miguel examinó la sala con ojo crítico. «Este lugar es más pequeño de lo que parecía en las fotos que mostraste». «Es acogedor», respondí sirviendo el café. «Perfecto para una persona. Será un desafío acomodar más gente, pero haremos lo mejor que podamos». Los llevé a recorrer la casa, dejando la recámara de huéspedes para el final. Cuando abrí la puerta, tuve que controlar mi expresión para no sonreír al ver el rostro horrorizado de doña Elena cuando vio la réplica de serpiente parcialmente visible debajo de la cama. «¿Qué es eso?», gritó retrocediendo. «¿Dónde?», pregunté inclinándome para mirar. «Ah, otra más. Disculpen, hemos tenido un problema con las serpientes últimamente. El veterinario dice que es normal en esta época del año. Entran buscando calor, pero son inofensivas, la mayoría del tiempo». «¿La mayoría del tiempo?», repitió don Carlos palideciendo. «Bueno, excepto las víboras de cascabel, por supuesto. Pero no se preocupen, hace casi 2 semanas que no hemos tenido el último incidente». Miguel lanzó una mirada alarmada a Sofía, quien también parecía perturbada. «Papá, no mencionaste nada sobre serpientes». «No quería preocuparlos, mijo. Además, estoy aprendiendo a coexistir con la naturaleza. Es parte del encanto del campo». El baño provocó reacciones similares. Cuando abrí la llave y el agua salió con coloración marrón, expliqué. «Es solo un poco de hierro perfectamente segura para beber». «¿Y la ducha?». «Bueno, obtenemos agua caliente los días realmente soleados». Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Miguel y Sofía hablar en voz baja en la terraza. Me acerqué silenciosamente para escuchar. «Esto es insostenible», decía Miguel. «Mis suegros no pueden quedarse aquí. ¿Viste esa serpiente?». «También estoy preocupada», respondió Sofía. «Creo que subestimamos lo aislado que está este lugar». «Oye, necesitamos pensar en otra solución», concluyó Miguel. Regresé a la cocina sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Mi plan estaba funcionando, pero manipular a mi propio hijo era incómodo. Sin embargo, era necesario. Esta casa representaba todo por lo que había trabajado. Durante la cena, me aseguré de contar historias sobre los desafíos de la vida rural. Los alacranes que aparecían ocasionalmente en las esquinas, la dificultad de obtener asistencia médica de emergencia, la ausencia de señal telefónica. «Pero ¿saben qué es lo más difícil?», comenté sirviendo un postre simple. «La soledad. A veces paso días sin hablar con nadie. Llego a hablar con las paredes». Reí como si la situación fuera divertida. «Por eso estoy tan feliz de tener su compañía». La mirada de pánico que intercambiaron doña Elena y don Carlos fue casi cómica. Esa noche, acostado en mi cama, escuché los susurros agitados que venían de la habitación vecina. El plan estaba en marcha y ya podía vislumbrar la victoria. Pero algo en mí se preguntaba a qué precio. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas partes.
Los espero en los comentarios. La primera noche de los invitados fue exactamente como lo había planeado. Alrededor de las 2 de la mañana, activé a distancia una de las trampas en el exterior de la casa, provocando un ruido fuerte. Luego, usando una linterna, proyecté sombras que parecían animales moviéndose sobre las paredes exteriores. Los gritos de doña Elena resonaron por toda la casa. «Hay algo afuera, Miguel, ve a ver». Me levanté tranquilamente, poniéndome mi bata, y los encontré a todos en el pasillo, pálidos y asustados. «Debe ser solo un jabalí», expliqué calmadamente. «Rondan seguido por las noches. A veces entran al patio, pero son inofensivos a menos que los asusten». Miguel, con un palo de golf que había traído en su equipaje, parecía más aterrorizado que dispuesto a enfrentar cualquier criatura. «¿Un jabalí?», susurró. «¿Estás seguro? O tal vez un coyote. También son comunes por aquí». La mañana siguiente, el café se sirvió en un clima de tensión palpable. Doña Elena tenía ojeras profundas y don Carlos masticaba en silencio, mirando constantemente por la ventana. «¿Durmieron bien?», pregunté inocentemente. «Fue diferente», respondió Sofía, tratando de ser diplomática. «Los ruidos de la sierra dan miedo al principio», comenté sirviendo el café. «Pero se acostumbrarán. Ahora, para hoy debo ir al pueblo a comprar provisiones. Estarán bien solos. La señal del celular solo funciona en la cima del cerro si necesitan algo». La idea de quedarse aislados, sin comunicación, claramente los perturbó, pero aceptaron rígidamente. Antes de irme, me aseguré de cerrar con llave mi recámara. «No es por desconfianza», dije, «sino por costumbre de alguien que vive solo». En realidad, quería proteger mis documentos importantes y objetos personales. Noté la mirada calculadora de Miguel, siguiendo mi movimiento. Pasé el día en el pueblo, no solo haciendo compras, sino también hablando con mi abogado, el licenciado Juan, quien había viajado desde la Ciudad de México especialmente para reunirse conmigo. «Roberto, por lo que me has contado, hay indicios de que podrían intentar algún tipo de fraude patrimonial», me explicó analizando los documentos que había traído. «Ya he visto casos como este. Comienza instalando parientes ancianos, luego intenta reclamar la propiedad alegando dependencia o incapacidad. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, vamos a registrar un documento formal declarando tu plena capacidad mental y física con evaluaciones médicas recientes. Segundo, crearemos un testamento específico que precise claramente que la propiedad no puede venderse o transferirse sin tu consentimiento explícito. Y tercero, instalaremos cámaras de seguridad en la casa para tu protección». Acepté todo. Al regresar a casa a última hora de la tarde, encontré un escenario casi cómico. Doña Elena estaba sentada en el coche con la puerta cerrada, negándose a entrar a la casa. Don Carlos discutía acaloradamente con Miguel en la terraza, mientras Sofía parecía estar llorando en la cocina. «¿Pasó algo?», pregunté fingiendo sorpresa. «Mi madre encontró otro reptil en el baño», explicó Miguel conteniendo apenas su irritación. «Y el agua está completamente amarilla hoy». «Ah, debe ser porque llovió anoche», respondí con calma. «Afecta el pozo. En cuanto a las serpientes, probablemente era solo una culebrita. Les gustan los lugares húmedos». «Culebrita», exclamó don Carlos, la voz subiendo una octava. «Son inofensivas. Generalmente», continué descargando las compras, «a menos que las provoquen. Bueno, traje pollo para la cena. Espero que les gusten los condimentos fuertes. Las hierbas de Oaxaca de aquí son fantásticas». Durante la cena, mantuve la conversación sobre temas que sabía los pondrían incómodos. La falta de asistencia médica cercana, los problemas frecuentes con el suministro de agua y electricidad, los animales venenosos comunes en la región. «Sabían que somos los únicos en un radio de 30 kilómetros sin puesto de salud», comenté sirviendo más pollo. «La gente de aquí bromea diciendo que si tienes un infarto, más te vale estar ya en paz con Dios». Doña Elena apenas tocó la comida. Don Carlos comió mecánicamente como si cada bocado fuera un esfuerzo supremo. «¿Y por cuánto tiempo planean quedarse?», finalmente pregunté, «para que pueda organizar las provisiones». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Miguel tosió. «Inicialmente pensamos en algunos meses, hasta que la situación financiera de mis suegros se estabilice». «Maravilloso», exclamé con entusiasmo exagerado. «Siempre quise compañía.
Podemos hacer tantas cosas juntos. Mañana mismo les voy a enseñar a identificar hongos silvestres. Hay algunos que son deliciosos, si no los confundimos con los venenosos, claro. Esa noche, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mientras todos se retiraban, me aseguré de dejar la puerta principal sin seguro. A veces los vecinos aparecen al amanecer necesitando ayuda, expliqué. A 3 kilómetros de aquí vive el viejo don Pancho que tiene diabetes. Ya lo he auxiliado 2 veces este mes. La mañana siguiente me levanté temprano y preparé café fuerte. Estaba arreglando la mesa cuando Miguel apareció, luciendo haber dormido aún menos que la noche anterior. «Papá, necesitamos hablar». «Claro, Miguel, ¿qué pasa?». Se sentó a la mesa, pasando la mano por su cabello en un gesto de clara incomodidad. «Creo que subestimamos las particularidades de la vida rural. Los padres de Sofía no se están adaptando bien». «Es comprensible», respondí poniendo la tetera al fuego. «La vida aquí es para espíritus aventureros. No todos se ajustan al aislamiento, a las serpientes, a los insectos». «Exactamente», me interrumpió. «Estamos considerando otras opciones». Contuve una sonrisa de satisfacción. «Qué lástima, estaba tan feliz de tener compañía, pero entiendo, por supuesto, la salud y comodidad de tus suegros es lo primero». Antes de que Miguel pudiera responder, fuimos interrumpidos por un grito que venía de la recámara de huéspedes. Doña Elena salió corriendo, todavía en pijama, sosteniendo un zapato. «Había una araña enorme en mi zapato», exclamó, «del tamaño de mi mano». «Ah, debe ser una tarántula», comenté con naturalidad. «Buscan refugio en los zapatos seguido. Generalmente no son venenosas, pero la mordida puede causar hinchazón y dolor por unos días». El rostro de Miguel expresaba una mezcla de horror y determinación. «Está decidido. Nos vamos hoy mismo». Sofía nos alcanzó, luciendo confundida y angustiada. «¿Hoy? ¿Pero a dónde van a ir mis padres?». Miguel dudó, claramente no habiendo pensado en eso. Aproveché la oportunidad. «Saben, comencé sirviendo el café. He estado reflexionando. Mencionaron que el departamento en la Ciudad de México todavía no se ha vendido. ¿Por qué no lo usan temporalmente? Sería mucho más práctico para todos. Con hospitales cerca, agua limpia, sin serpientes». Miguel y Sofía intercambiaron miradas significativas. «No es mala idea», dijo Sofía lentamente. «Podríamos retrasar la venta unos meses». Observé en silencio mientras la solución que había sutilmente plantado comenzaba a aparecer como idea de ellos. En 2 horas, las maletas estaban recargadas en el coche. Doña Elena parecía rejuvenecer solo con la idea de abandonar la casa, y don Carlos ni siquiera se molestó en disimular su alivio. Sofía me abrazó en despedida. «Lamento todo esto, Roberto. Pensamos que sería una buena solución, pero vemos que no es viable. ¿Está realmente bien aquí solo?». «Estoy en el paraíso, querida», respondí sinceramente. «Esta vida simple es todo lo que siempre quise». Mientras el coche se alejaba por el camino de tierra, sentí una ola de alivio y al mismo tiempo una punta de culpa. Había manipulado a mi propia familia con mentiras y artimañas, pero había defendido mi sueño, mi pequeño rincón del cielo que había ganado con el sudor de 42 años de trabajo. Entré a la casa y comencé a limpiar las huellas de mi plan, recogiendo las réplicas de serpientes, quitando el repelente, limpiando el filtro de agua. Mientras trabajaba, noté algo que había pasado desapercibido en la confusión de los últimos días: una carpeta de documentos dejada sobre la mesa de la sala. Abrí la carpeta y mi corazón se heló. Eran papeles para transferencia de propiedad, ya con espacios para mi firma. Miguel había traído todo, esperando claramente convencerme o presionarme para transferir la casa a su nombre y al de Sofía. El descubrimiento confirmó mis sospechas más oscuras. No era paranoia, realmente planeaba apropiarse de mi casa. La necesidad de los padres de Sofía era solo una excusa para meter el pie adentro. Me senté en la terraza con los documentos sobre mis rodillas, mirando los cerros a lo lejos. La batalla había sido ganada, pero la guerra apenas comenzaba y debía estar preparado. Durante la semana siguiente volví a disfrutar del silencio y la paz de mi casa, pero con una conciencia aguda de que mi victoria podría ser temporal. Conocía a Miguel lo suficiente para saber que no se rendiría fácilmente. Los papeles de transferencia de propiedad que había encontrado eran solo el comienzo.
Mantuve contacto diario con el licenciado Juan Ramírez, mi abogado, quien trabajaba para fortalecer legalmente mi posición. He contratado a un investigador privado, me informó durante una de nuestras llamadas. Necesitamos entender la situación financiera real de Miguel y qué otras gestiones podría emprender. Acepté la medida, aunque sentía una punzada de tristeza por haber llegado a esto. Nunca imaginé que mi retiro tranquilo incluiría investigar a mi propio hijo. Un miércoles por la mañana, recibí una llamada inesperada de Sofía. «Roberto, necesito hablar con usted en persona. ¿Puedo ir mañana?» Algo en su voz me puso en alerta. No era enojo o manipulación, sino una especie de agotamiento resignado. «Por supuesto, querida. Te recogeré en la terminal de autobuses. No será necesario, voy en coche». Eso me sorprendió. «¿Sola?» «Sí», respondió simplemente y colgó. Pasé el resto del día en un estado de ansiedad vigilante, preparando la casa y a mí mismo para lo que pudiera venir. Llamé a Juan para advertirle en caso de necesitar consejo jurídico inmediato. Sofía llegó a media tarde del día siguiente. Cuando la vi salir del coche sola, como había prometido, inmediatamente noté lo cansada que se veía. Había perdido peso y sus ojos llevaban una tristeza que me partió el corazón. «Querida», la abracé con fuerza. «Es bueno verte». Ella respondió al abrazo con una intensidad inusual, como si se estuviera conteniendo para no derrumbarse. Preparé café y nos sentamos en la terraza. Por unos minutos simplemente observamos el paisaje en silencio. «Roberto», finalmente comenzó, «sé lo que Miguel estaba planeando». La franqueza me tomó por sorpresa. Esperaba negaciones, más manipulación, tal vez hasta acusaciones. «¿Qué quieres decir?» Ella suspiró profundamente. «Los papeles para la transferencia de la casa». Encontré copias en su escritorio junto con otros documentos preocupantes. Puse mi taza sobre la mesa, dándole tiempo de continuar. Miguel no solo perdió su empleo, contrajo deudas enormes, juegos de azar, inversiones riesgosas. Usó nuestro departamento como garantía sin consultarme. Estamos a punto de perderlo todo. Mi corazón se encogió por mi nuera, pero no pude evitar sentir también una punzada de validación. Mis sospechas no eran infundadas. Vio su casa como un salvavidas, continuó. Planeaba transferir la propiedad, venderla rápidamente y usar el dinero para cubrir parte de las deudas, todo usando a mis padres como excusa. ¿Y tú sabías esto? Ella negó con la cabeza, las lágrimas escapando finalmente. No todo. Me dijo que mis padres necesitaban ayuda temporal. Descubrí la verdad solo cuando encontré los documentos ayer. Tuvimos una pelea terrible. Sostuve su mano sobre la mesa. «Lo siento, querida». «No, soy yo quien lo siente», respondió con firmeza. «Participé en este plan, aunque sin conocer todas las implicaciones. Te presioné para que renunciaras a tu sueño. Nunca debí hacer eso». Nos quedamos en silencio nuevamente, el peso de las revelaciones flotando entre nosotros. «Y ahora», pregunté finalmente. «Pedí el divorcio», respondió con una calma que parecía haberle costado mucho alcanzar. «Miguel está desesperado, y las personas desesperadas hacen cosas terribles. Descubrí que falsificó mi firma en varios documentos. La información me alarmó inmediatamente. «Falsificar tu firma es un delito, Sofía». «Lo sé», respondió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Y no es todo. Consulté con un abogado ayer. Me dijo que Miguel abrió una línea de crédito usando nuestro departamento como garantía. Sin mi consentimiento. Estamos hundidos en deudas de las que ni siquiera sabía que existían». Respiré profundamente, tratando de procesar todo esto. No era solo mi casa la que estaba en peligro. Mi nuera era víctima de fraude financiero perpetrado por su propio esposo. «¿Y qué planeas hacer ahora?» Un escalofrío recorrió mi columna. «¿Crees que podría intentar algo más directo?» «No sé hasta dónde llegaría», dudó. «Pero encontré notas sobre posibles formas de probar que usted no tiene capacidad para manejar sus propios bienes. Estaba investigando información sobre tutela judicial». Mi sangre se heló. La táctica era más siniestra de lo que había imaginado. No se trataba solo de manipulación emocional, sino de intentar declararme legalmente incapaz para tomar control de mis bienes. Mencionó tener un contacto en el DIF, continuó Sofía.
Habló de la posibilidad de solicitar una evaluación psiquiátrica forzada, alegando que vive en condiciones insalubres y con comportamiento errático. ¿Sobre qué base?, pregunté indignado. Las serpientes, los problemas del agua, su elección de vivir aislado. Distorsionaría todo lo que vio aquí para crear una narrativa de que no está en condiciones de cuidarse a sí mismo. Tomé mi teléfono. Debo llamar al licenciado Juan inmediatamente. Esta es una amenaza seria. Mientras marcaba el número, Sofía puso su mano sobre la mía. Roberto, no vine solo para advertirle, vine para ayudarlo a protegerse. La conversación con Juan fue breve y objetiva. Expliqué la situación y él inmediatamente sugirió una serie de medidas defensivas. Voy a organizar una evaluación médica completa lo más rápido posible para documentar la plena capacidad física y mental de don Roberto. También sugiero instalar cámaras de seguridad en la propiedad y documentar toda comunicación con Miguel o sus representantes. Y Roberto, no deje la casa desocupada por ahora. Si debe salir, pida a alguien de confianza que se quede en el lugar. Después de colgar, expliqué el plan a Sofía. Para mi sorpresa, ella parecía decidida. Me quedaré con usted unos días, y sé exactamente cuándo Miguel planea actuar. Tiene una reunión programada con ese contacto del DIF para el martes próximo. ¿Cómo lo sabes? Una sonrisa triste atravesó su rostro. No sospecha que descubrí todo. Piensa que todavía estoy de su lado. Solo molesta. Dejó el calendario abierto en la computadora. La reunión está anotada como consulta R. Morales. Pasé los días siguientes en un estado de alerta constante, alternando entre la preparación de defensas legales con Juan y el intento de brindar algo de consuelo emocional a mi nuera. Sofía oscilaba entre momentos de determinación feroz y períodos de profunda tristeza, procesando la traición que había sufrido. El domingo, mientras preparábamos el almuerzo juntos, ella finalmente habló de sus padres. Ellos sabían, Roberto. Tal vez no todos los detalles, pero sabían que Miguel quería su casa. La historia del embargo hipotecario era parcialmente cierta. Efectivamente perdieron su casa por deudas, pero no tan recientemente. Viven con la hermana de mi mamá desde hace más de un año. Entonces, ¿por qué esta farsa? Miguel los convenció de que sería una solución para todos. Tendrían un lugar donde vivir, él resolvería sus problemas financieros con la venta de la casa. Y usted, bueno, en su versión, usted realmente no necesitaba este lugar y estaría mejor regresando a la ciudad. La frialdad del cálculo me impactó, y ellos aceptaron fácilmente. Cuando se trata de dinero, la familia de Miguel siempre ha sido pragmática. Eligió la palabra cuidadosamente. Creo que se habrían instalado, habrían permanecido el tiempo suficiente para hacerlo sentir incómodo y forzarlo a abandonar. Y entonces Miguel habría vendido la propiedad, dándoles una pequeña parte. ¿Y tú, Sofía? ¿Dónde te ubicabas en este plan? Ella bajó los ojos. Me convenció de que usted era terco al aislarse aquí, que era peligroso para un hombre de su edad vivir solo tan lejos de todo. Dijo que la casa podría ser nuestra residencia de fin de semana y que usted se quedaría con nosotros en la Ciudad de México, donde era su lugar. Mi corazón sufrió por la manipulación que mi nuera había padecido. Miguel conocía sus puntos débiles, la preocupación por mi seguridad, el deseo de tenerme cerca, y los había explotado para sus propios fines. El martes por la mañana recibimos la visita de Juan acompañado de una geriatra y un psicólogo, ambos con referencias impecables. Pasé por una evaluación completa documentando mi salud física y mental. Los informes fueron claros. Estaba en excelente condición para mi edad, perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones y cuidar de mí mismo. También recomiendo que hagamos un video, sugirió Juan después de concluir los exámenes. Un testimonio suyo, explicando su situación, sus elecciones conscientes y las razones por las que eligió vivir aquí. Grabamos el testimonio en la terraza con los cerros como telón de fondo. Hablé claramente de mi carrera como enfermero, de mi sueño de retiro, de la planificación financiera meticulosa que había hecho y cómo la vida en esta casa representaba todo lo que siempre había deseado. Esta no es una decisión impulsiva o un capricho, afirmé frente a la cámara.
Es el resultado de 4 décadas de trabajo arduo y planificación meticulosa. Soy plenamente consciente de los desafíos de vivir en una zona rural y he tomado todas las precauciones necesarias para asegurar mi seguridad y bienestar. Mientras hablaba, noté a Sofía observando con una expresión compleja, orgullo mezclado con profunda tristeza. Me di cuenta de que tal vez estaba viendo por primera vez la extensión completa de mi autonomía y determinación. A media tarde, Juan partió llevando toda la documentación necesaria para preparar nuestra defensa. Pocos momentos después de su partida, sonó el teléfono. Era Miguel. «Roberto, necesitamos hablar». Su voz sonaba controlada, pero con una amenaza subyacente. «Estoy preocupado por usted viviendo solo en ese rincón perdido». «No estoy solo, Miguel. Sofía está conmigo». Un silencio momentáneo. «¿Sofía está contigo? ¿Desde cuándo?» «Desde hace unos días. Estamos pasando un tiempo maravilloso juntos». Escuché su respiración cambiar, su enojo apenas contenido. «Pásame con ella, por favor». Le entregué el teléfono a mi nuera, quien puso el altavoz. «Sofía, ¿qué estás haciendo allá? Necesitamos hablar del divorcio». «No tenemos nada que decirnos, Miguel». Lo interrumpió con una firmeza que me llenó de orgullo. «Ya tomé mi decisión y descubrí tus planes para mi suegro». «¿Qué planes? ¿De qué hablas?» «Los papeles de transferencia de propiedad, la consulta programada para hoy con tu amigo del DIF, el intento de declarar a Roberto incapaz». Otro silencio, más prolongado. «No entiendes», dijo finalmente, la voz ahora claramente agitada. «Estamos al borde de la ruina. Necesito soluciones». «Tus deudas no son problema de Roberto», respondió Sofía con firmeza. «Ni mío. Resolveremos esto legalmente, a través del divorcio. Y otra cosa, Miguel, si intentas cualquier cosa contra Roberto, cualquier cosa, tengo suficientes pruebas para incriminarte por falsificación de firma y fraude. Piénsalo bien antes de actuar». Ella colgó y se derrumbó en un sillón, temblando ligeramente. «Estoy orgulloso de usted», dije sosteniendo su mano. «Yo aprendí del mejor», respondió con una pequeña sonrisa. «Solo espero que sea suficiente para detenerlo». Desafortunadamente, no lo fue. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en la terraza, un coche oficial se estacionó en la entrada de la propiedad. Una mujer de mediana edad, con expresión seria y un portafolio en la mano, se acercó. «¿Don Roberto Morales?», preguntó formalmente. «Soy yo. Soy la licenciada Patricia Ruiz, trabajadora social del DIF. Recibimos una denuncia sobre su situación y vine a realizar una evaluación». Sofía y yo intercambiamos miradas. Miguel había continuado con su plan a pesar de nuestras advertencias. «Por supuesto, licenciada Ruiz», respondí con calma. «Por favor, pase. Justamente estábamos tomando café. ¿Gusta una taza?». La mujer pareció momentáneamente desconcertada por mi receptividad. «No, gracias. Esto será solo una visita formal». Condujimos a Patricia al interior de la casa, que estaba impecablemente ordenada. Noté sus ojos profesionales evaluando cada detalle: la limpieza, la organización, los medicamentos cuidadosamente dispuestos en el gabinete de la cocina, la abundancia de alimentos frescos. «Recibimos una denuncia alegando que vive en condiciones insalubres y presenta potencialmente confusión mental», explicó consultando sus notas. «Interesante», respondí manteniendo la calma. «¿Y quién presentó esta denuncia?». «No puedo revelar esa información, pero fue un familiar preocupado». Sofía se adelantó. «Fue mi esposo, Miguel Morales, ¿verdad? Estamos en proceso de divorcio y él está intentando controlar los bienes de mi suegro». La trabajadora social no confirmó, pero su mirada indicó que Sofía había acertado. «Licenciada Ruiz», continué, anticipando este tipo de situación, «preparé algunos documentos que me gustaría que examinara». Le entregué el informe médico completo, la evaluación psicológica y una copia de la grabación en video, todo organizado en una carpeta. Como puede ver, fui sometido a evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas hace menos de 24 horas. Los profesionales atestiguaron mi plena capacidad. También tengo aquí los contactos de mi abogado, quien está al tanto de esta situación. Patricia examinó los documentos con sorpresa creciente. «Esto es muy completo», observó.
Rara vez vemos denuncias respondidas con documentación tan minuciosa. No es coincidencia, explicó Sofía. Sabíamos que mi esposo intentaría algo así. Ha falsificado mi firma en documentos financieros e intenta tomar control de la propiedad de mi suegro, alegando su incapacidad. La trabajadora social frunció el ceño, visiblemente sorprendida por este nivel de preparación y complejidad. Entiendo, dijo. Debo completar mi evaluación, pero estos documentos ciertamente serán tomados en consideración. Pasé la siguiente hora respondiendo preguntas de Patricia, demostrando mi lucidez y autonomía. Le mostré la casa, explicando los sistemas de seguridad que había instalado, el stock de comida y medicamentos, mi plan para emergencias médicas. Cuando regresamos a la terraza, ella parecía satisfecha. Don Roberto, basándome en lo que vi hoy y en la documentación presentada, no encuentro ninguna evidencia que corrobore las alegaciones de la denuncia. Usted parece perfectamente capaz de cuidarse a sí mismo y manejar sus bienes. Gracias por su evaluación equitativa, respondí. Antes de partir, Patricia dudó como si reflexionara sobre decir algo más. Si me permite un comentario personal, don Roberto, es raro ver a una persona de su edad tan bien preparada y organizada. Claramente planificó cada aspecto de este cambio con cuidado excepcional. 42 años de planificación, licenciada Ruiz, respondí con una sonrisa. Cuando esperas tanto tiempo por un sueño, no dejas nada al azar. Después de su partida, Sofía y yo nos abrazamos, permitiéndonos finalmente sentir el alivio de haber superado un obstáculo más. Pero ambos sabíamos que la guerra estaba lejos de terminar. No se rendirá fácilmente, dijo Sofía mientras veíamos el coche de la trabajadora social alejarse, especialmente ahora que sabe que estoy contra él. Entonces seguiremos protegiéndonos, respondí con la determinación que me había sostenido toda mi vida. Juntos, esa noche, mientras preparábamos la cena, recibí un mensaje de Juan. Registré todos los documentos. Su propiedad está legalmente blindada. Nadie puede cuestionarla sin enfrentar un proceso judicial completo. Mostré el mensaje a Sofía, quien pareció aliviada. Un problema menos, pero yo sabía por el brillo determinado en sus ojos que estaba pensando en el siguiente paso, no solo defenderse, sino contraatacar. La semana siguiente, Juan me presentó una estrategia legal completa. Además de proteger mi propiedad, estaba listo para iniciar acciones contra Miguel por intento de fraude y coerción. Tenemos suficientes pruebas de sus intenciones, explicó durante una videollamada. Los papeles de transferencia de propiedad, la falsa denuncia al DIF, las firmas falsificadas de Sofía. Podemos iniciar un procedimiento penal si queremos. Miré a mi nuera, quien escuchaba atentamente a mi lado. La decisión la afectaría principalmente. ¿Qué opinas, Sofía? Ella respiró profundo. Una parte de mí quiere verlo enfrentar todas las consecuencias legales. Pero la otra, tenemos a las niñas que considerar. Un procedimiento penal contra su padre sería traumático. Juan asintió con comprensión. Hay una tercera opción. Podemos usar la amenaza de acción legal como palanca para un acuerdo en el divorcio. Él renuncia a toda reclamación sobre su casa, asume íntegramente las deudas que contrajo y nosotros no proseguimos con las acusaciones criminales. ¿Y mi casa?, pregunté. ¿Cómo garantizamos que no lo intentará de nuevo? Ya me ocupé de eso, respondió Juan. Establecí un fideicomiso irrevocable. La propiedad está legalmente protegida y solo puede transferirse bajo las condiciones que usted especificó, para Sofía después de su fallecimiento, o para sus nietas si Sofía ya no está viva. Ni siquiera usted puede modificar estas condiciones ahora. La noticia me trajo un inmenso alivio. Mi pequeño paraíso estaba finalmente seguro. Hay otra cosa, continuó Juan. Investigamos las deudas de Miguel. Debe dinero a personas peligrosas. Roberto, parte del dinero proviene de usureros. Es una razón más para ser cautelosos con los próximos pasos. Esta revelación trajo una nueva dimensión de preocupación. Miguel no solo estaba desesperado por dinero, sino potencialmente involucrado con criminales. ¿Qué significa eso para nuestra seguridad?, preguntó Sofía, visiblemente alarmada. Significa que debemos ser extremadamente cuidadosos, respondió Juan.
Sugiero que ustedes dos no se queden solos por ahora. Contraté a un guardia de seguridad privado que puede permanecer en la propiedad mientras resolvemos esta situación. Inicialmente dudé ante la idea de tener a un extraño en mi refugio, pero la seguridad de Sofía era prioritaria. Acepté la recomendación de Juan. Javier, el guardia de seguridad privado, llegó al día siguiente. Un hombre de mediana edad, discreto y profesional, ex policía con experiencia en protección personal, se instaló en una pequeña habitación anexa al garaje, casi imperceptible excepto por su presencia tranquilizadora. «No voy a interferir con su rutina, don Roberto», me aseguró. «Estoy aquí solo por precaución». Su presencia resultó providencial solo 3 días después. La tensión aumenta. ¿Qué sucederá con los usureros? Suscríbanse para no perderse el desenlace. Era casi medianoche cuando la alarma silenciosa de la propiedad se activó. Javier nos despertó discretamente. «Tenemos movimiento en el perímetro sur», informó en voz baja. «2 personas parecen estar evaluando la casa». Mi corazón se aceleró. ¿Es Miguel? No. Ya alerté a la policía local. Javier desapareció silenciosamente, moviéndose como una sombra para verificar la situación. Sofía y yo permanecimos en mi recámara con la puerta cerrada, escuchando atentamente. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos voces elevadas, seguidas por el sonido de un coche acelerando a toda velocidad. Unos minutos después, Javier regresó. «Eran 2 hombres», explicó. «No era Miguel, por su comportamiento y el equipo que portaban. Eran profesionales, probablemente cobradores de deudas de su parte». «Dios mío», susurró Sofía, «vinieron a buscarlo aquí». «Más probable que vinieron a evaluar la propiedad», respondió Javier. «Gente así generalmente investiga todos los bienes potenciales antes de hacer una aproximación directa». La policía llegó media hora después, registró el incidente y realizó un reconocimiento en la zona. No encontraron a nadie, pero reforzaron la seguridad en los caminos cercanos para el resto de la noche. No pude dormir. Sentado en la cocina con Sofía, ambos bebiendo té para calmar nuestros nervios, reflexioné sobre cómo mi refugio se había transformado en zona de batalla. «Esto fue demasiado lejos», dije. «Miguel puso en peligro no solo mis posesiones, sino nuestra seguridad física». Sofía asintió, el rostro pálido en la tenue luz. «Debemos resolver esto de una vez por todas, Roberto. No podemos vivir con miedo». A la mañana siguiente, Juan fue informado del incidente e inmediatamente intensificó sus esfuerzos. «Voy a contactar a Miguel hoy mismo», declaró. «Debe entender la gravedad de la situación». Mientras esperábamos noticias, Sofía y yo intentamos mantener cierta normalidad, siguiendo nuestras rutinas diarias bajo la vigilancia discreta de Javier. La tensión era palpable, pero me rehusaba a ser expulsado de mi propia casa por el miedo. El tercer día después del incidente, Juan nos trajo noticias sorprendentes. Miguel aceptó todas las condiciones, anunció durante nuestra videollamada diaria. Sin objeción, sin reclamaciones adicionales. Asumirá todas las deudas, renunciará a todo derecho sobre el departamento de la Ciudad de México y se comprometió a nunca más interferir en los asuntos relacionados con la propiedad de Roberto. «¿Por qué este cambio súbito?», preguntó Sofía con desconfianza. «Aparentemente tuvo un encuentro con los acreedores», explicó Juan. «No tengo detalles, pero por lo que entendí, fue lo suficientemente persuasivo para hacerlo buscar una solución inmediata». Intercambié miradas con Sofía. Ambos sabíamos lo que persuasivo probablemente significaba cuando se trataba de usureros. «¿Está físicamente bien?», pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por esa preocupación. «Sí, por lo que sé. Asustado pero ileso y mucho más cooperativo». Los papeles del acuerdo fueron firmados 2 días después. Miguel se presentó en la oficina de Juan en la Ciudad de México, mientras Sofía y yo firmamos nuestra parte en el pueblo más cercano. No hubo contacto directo, lo cual fue un alivio. Con el acuerdo finalizado, sentí un enorme peso quitarse de mis hombros. Mi casa estaba segura. Sofía estaba legalmente protegida. Las deudas serían responsabilidad exclusiva de Miguel. Después de una semana sin incidentes, Javier consideró que era seguro terminar su vigilancia, aunque instaló un sistema de seguridad reforzado antes de partir. «La propiedad está bien protegida ahora, don Roberto», aseguró. «Cámaras,
Detectores de movimiento, conexión directa con la policía local. Estarán seguros. Le agradecí sinceramente por su protección, sintiendo que había ganado no solo un guardia de seguridad, sino un amigo. Con la situación legal resuelta y la seguridad establecida, Sofía y yo finalmente tuvimos tiempo de reflexionar sobre el futuro. Ella había tomado licencia de la escuela donde enseñaba en la Ciudad de México, pero el periodo tocaba su fin. ¿Qué planeas hacer ahora, querida?, pregunté una noche mientras compartíamos una copa de mezcal en la terraza. Ella contempló las estrellas un momento antes de responder. No quiero regresar a la Ciudad de México. Hay demasiados recuerdos dolorosos allá. Las niñas necesitan estabilidad. He pensado en buscar un puesto en la escuela local. La idea de un nuevo comienzo, lejos de todo ese caos, me parece la mejor solución. La idea de tener a mi nuera y mis nietas cerca me llenó de alegría, pero intenté contener mi entusiasmo. ¿Estás segura? Es un cambio enorme. ¿Y las niñas, cómo se sienten? Ellas adoran venir aquí. Siempre han pedido pasar más tiempo en la casa de campo del abuelo, sonrió. Y honestamente, Roberto, después de todo esto, me doy cuenta de lo valioso que es tenerte cerca de nosotras. No como una dependencia, sino como una asociación. Esa noche planeamos la transición. Sofía vendería el departamento de la Ciudad de México tan pronto como el divorcio estuviera finalizado. Con el dinero, compraría una pequeña casa en el pueblo más cercano a mi propiedad. Las niñas asistirían a la escuela local y ella buscaría un puesto de profesora. No será la misma vida que teníamos, reconoció, pero será mejor. 2 semanas después, recibimos la visita de mis nietas, Valentina y Camila, de 12 y 9 años. Miguel había aceptado que pasaran el fin de semana con nosotros, una pequeña prueba para la nueva realidad que estábamos construyendo. Observarlas correr por la propiedad, explorar la sierra, alimentar a los pájaros que visitaban mis comederos, trajo una alegría que no había sentido en meses. Su risa resonaba en el valle, sanando algo profundo en mí. El sábado por la noche, sentados alrededor del fuego que había preparado en el jardín, Camila apoyó su cabeza en mi hombro. «Abuelo, cuando vengamos a vivir cerca de aquí, me enseñarás a hacer pan como el de hoy». «Por supuesto, mi amor», respondí sintiendo un nudo en la garganta, «y muchas cosas más». «Camila, mamá dijo que todavía no es seguro que nos mudemos», corrigió Valentina, siempre la más cautelosa de las dos. «Pero yo quiero», exclamó Camila, «en la Ciudad de México no podemos tener perros en el departamento. Aquí podemos tener perros, gallinas, hasta un burro». Sofía y yo intercambiamos miradas. «Vamos despacio, mijita. Primero la casa, luego discutiremos del zoológico». En ese momento, mirando a mi familia reunida alrededor del fuego bajo el cielo estrellado que solo el campo puede ofrecer, sentí una profunda certeza. Todo el sufrimiento, toda la lucha, había valido la pena. Mi sueño de retiro tranquilo había sido amenazado, pero había emergido de la batalla con algo aún más precioso. No solo la casa, sino la promesa de una vida compartida con mi nuera y mis nietas, un legado de fuerza, determinación y amor que sobreviviría mucho después de mi partida. Al día siguiente, mientras me despedía de mis nietas que regresaban a la ciudad, me hice una promesa silenciosa. Esta propiedad, conquistada con tanto sacrificio y defendida con tanta determinación, se convertiría en el hogar seguro que mi familia merecía, y nadie nos echaría nunca más. Las estaciones cambiaron, trayendo nuevos ritmos a nuestra vida. El otoño llegó con sus tardes doradas y noches frescas, perfectas para sentarse en la terraza con una cobija sobre las rodillas, observando las hojas danzar al viento. El divorcio de Sofía fue finalizado en octubre, más rápido de lo esperado gracias a la cooperación inusual de Miguel. El departamento de la Ciudad de México fue puesto en venta inmediatamente, con 3 compradores interesados desde la primera semana. Aparentemente Miguel se instaló en el norte del país, buscando empezar de nuevo lejos de las deudas y el pasado. Llamó para hablar con las niñas, me contó Sofía una noche. Parecía diferente, más humilde tal vez. Dijo que está trabajando en la empresa de su primo en Monterrey. ¿Crees que realmente cambió? Ella reflexionó sobre la pregunta un momento. No lo sé. Tal vez el miedo fue suficientemente fuerte para sacudirlo, o tal vez es una nueva estrategia.
De cualquier forma, mantengo mi distancia pero permito el contacto con las niñas. Ellas merecen tener un padre, aunque sea imperfecto. En noviembre encontramos la casa perfecta para Sofía y las niñas. Una construcción cálida de 3 recámaras en el pequeño pueblo de San Felipe del Agua, a solo 20 minutos en coche de mi casa. El jardín era espacioso, con lugar para el huerto que Valentina tanto quería y para el perro que Camila no dejaba de mencionar. La escuela local tenía un puesto vacante para una profesora de ciencias, el campo de Sofía, que comenzaría con el nuevo año escolar en febrero. Todo parecía encajar como las piezas de un rompecabezas que finalmente encontraba su forma. La mudanza ocurrió en diciembre, con la ayuda de Juan y su esposa Cristina, quienes vinieron especialmente desde la Ciudad de México para la ocasión. En 2 días, la casa estaba instalada y acogedora, lista para su primera Navidad. «Es más pequeña de lo que estábamos acostumbradas», comentó Sofía mientras colgábamos luces en el pequeño árbol de Navidad. «Pero siento que puedo respirar aquí». Entendí perfectamente lo que quería decir. A veces, los espacios más pequeños ofrecen más libertad que las grandes casas que nos aprisionan con sus exigencias y su mantenimiento. La Navidad fue simple y perfecta. Preparamos la comida juntos, las niñas ayudando a decorar las galletas. Cantamos villancicos alrededor de la mesa y por primera vez en muchos años me sentí completamente en paz. «Abuelo, ¿podemos ir a ver las estrellas en tu terraza después?», preguntó Camila mientras lavábamos los platos. «Por supuesto, mi amor, el cielo estará especialmente hermoso esta noche». Más tarde, mientras nos acurrucábamos bajo cobijas en mi terraza, observando un cielo salpicado de miles de estrellas, Valentina hizo una observación sorprendente. «Creo que todo sucedió como debía suceder». «¿Qué quieres decir, hija?», preguntó Sofía. «Si papá no hubiera intentado tomar la casa del abuelo, no estaríamos aquí ahora, todos juntos, y me gusta mucho más aquí que la Ciudad de México». La sabiduría de esa niña de 12 años me conmovió profundamente. En efecto, las adversidades habían abierto el camino a una nueva vida que tal vez nunca hubiéramos imaginado o elegido por nosotros mismos. Enero trajo lluvias abundantes que transformaron el paisaje en tonos vibrantes de verde. Pasé horas ayudando a Sofía y las niñas a plantar su primer huerto. Tomates, lechugas, zanahorias, hierbas aromáticas. Les enseñé lo que había aprendido de mi propia experiencia, sintiendo la alegría de transmitir conocimientos que podrían sostener generaciones. A fines del mes, el nuevo miembro de la familia llegó, Max, un mestizo de pelaje dorado que Camila había elegido del refugio local. El perro de tamaño mediano y energía infinita se adaptó rápidamente a su nueva familia, siguiendo a Camila por todas partes como una sombra dorada y durmiendo al pie de su cama cada noche. Febrero llegó con el comienzo de las clases. Sofía comenzó su nuevo trabajo como profesora de ciencias, nerviosa pero entusiasmada ante el desafío. Las niñas entraron a la escuela local, inicialmente aprensivas, pero pronto formaron amistades que las ayudaron en la transición. «No sé si tenemos los medios financieros para expandir ahora», respondió Sofía con prudencia. «Todavía nos estamos estableciendo». «Yo tengo los medios», respondí simplemente. Ahorré más tiempo del necesario para la casa. Tengo una reserva sustancial. La semana siguiente visitamos el terreno juntos. Era una propiedad magnífica, suavemente inclinada con un pequeño valle donde corría un arroyo cristalino. El huerto, aunque necesitaba cuidados, tenía enormes olivos que prometían cosechas abundantes. «Podríamos construir una segunda casa aquí», sugerí señalando una zona plana con vista al valle. «No ahora, pero eventualmente, una casa más grande para ustedes. Cuando las niñas crezcan, podríamos conectar las propiedades con un sendero». Vi los ojos de Sofía brillar imaginando las posibilidades. El sueño comenzaba a crecer en ella también. Compramos el terreno a fines de febrero, una inversión en el futuro que representaba mucho más que hectáreas de tierra. Era un compromiso con la vida que estábamos construyendo, una declaración de que habíamos elegido este camino no solo como refugio temporal, sino como nuestra nueva realidad. La familia encuentra su paz. Pero qué sorpresa final les espera. No se pierdan la siguiente parte. En marzo recibí una carta inesperada.
El sobre llevaba el membrete de un despacho de abogados de Monterrey, y por un momento sentí mi corazón acelerarse con la preocupación de que Miguel estuviera intentando una nueva táctica legal. Pero el contenido me sorprendió completamente. Era una carta personal de Miguel, no un documento legal, escrita a mano en papel ordinario. Don Roberto, sé que debe estar sorprendido de recibir esta carta, tal vez incluso preocupado. Quiero asegurarle que no hay ninguna amenaza o estrategia aquí, solo sentimientos que deben ser expresados. No tengo justificación para mi comportamiento. Lo que hice fue imperdonable. Intenté tomar algo que significaba todo para usted, algo que conquistó con décadas de trabajo honesto, mientras yo buscaba una solución fácil a problemas que había creado con mis propias manos. Estos últimos meses me han forzado a enfrentar verdades dolorosas sobre mí mismo. La persona en la que me había convertido no era alguien de quien pudiera estar orgulloso. No era el padre que mis hijas merecían ni el hombre que un día prometí ser. Estoy en terapia ahora. Trabajo en un puesto modesto pero honesto en la empresa de mi primo. Estoy pagando progresivamente mis deudas, viviendo simplemente. No espero perdón, ni de usted ni de Sofía. Solo quería que supiera que finalmente entendí el valor de lo que intenté robar. No solo una propiedad, sino un sueño, un logro de toda una vida, un símbolo de dignidad e independencia. Espero que encuentre en su casa toda la paz y felicidad que merece, y le agradezco, por extraño que parezca, por haber luchado con tanta determinación. Su fuerza me mostró el tipo de carácter que espero algún día desarrollar. Respetuosamente, Miguel. Leí la carta varias veces, buscando manipulación o falsedad entre líneas, pero el tiempo me había enseñado a reconocer la sinceridad y algo en esas palabras sonaba verdadero. Mostré la carta a Sofía esa noche. Ella la leyó en silencio, las emociones pasando por su rostro como nubes en día ventoso. ¿Le crees? Finalmente pregunté. No lo sé, respondió honestamente. Tal vez, las niñas dicen que parece diferente en las llamadas semanales, más presente, más interesado en su vida real, no solo haciendo preguntas superficiales. La gente puede cambiar, comenté, especialmente cuando es confrontada con las consecuencias de sus acciones. Tal vez, asintió Sofía, pero la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, no imposible. Sin embargo, respondí suavemente, solo extremadamente difícil. Y se gana lentamente con acciones coherentes a través del tiempo. La vida siguió su curso con las pequeñas alegrías y los desafíos de la vida cotidiana, reemplazando progresivamente los grandes dramas de los meses anteriores. Plantamos árboles frutales en el nuevo terreno, establecimos el sendero que conectaba las dos propiedades y comencé a enseñar a las niñas los nombres de las plantas nativas y sus propiedades. Una tarde de mayo, mientras cosechábamos aceitunas en el huerto recién adquirido, Camila hizo una observación que tocó profundamente mi corazón. «Abuelo, ¿sabías que los árboles más viejos dan los mejores frutos?», preguntó con las manos manchadas de aceite. «Es verdad», confirmé. «Estos olivos tienen al menos 60 años, tal vez más». «Como tú», exclamó inocentemente. «Tú también mejoraste con la edad. ¿Cómo es eso, mi amor?» «Mamá dijo que siempre fuiste formidable, pero que antes eras más silencioso, siempre haciendo lo que otros querían. Ahora eres fuerte y decidido, como un gran árbol que nadie puede derribar». Miré a Sofía, quien sonrió avergonzada. «Los niños y su franqueza», comentó. «Pero es verdad», continuó Camila. «El abuelo nos enseñó a ser fuertes. Cuando una niña en la escuela me molestaba, recordé lo que el abuelo hizo cuando las personas malas intentaron tomar su casa. Me mantuve firme y no dejé que esa niña me hiciera llorar». Abracé a mi nieta, sintiendo una emoción que superaba las palabras. Sin darme cuenta, había transmitido más que conocimientos prácticos sobre plantas y animales. Les había mostrado el valor de la determinación, del coraje, de luchar por lo que amamos. Esa noche, sentado solo en mi terraza, reflexioné sobre el viaje de los últimos meses. Lo que había comenzado como una amenaza a mi sueño de retiro, se había transformado en algo mucho más grande, la creación de un nuevo tipo de vida para toda mi familia. La casa que había defendido con tanta determinación ya no era solo un refugio personal,
sino el corazón de un pequeño universo familiar que estábamos construyendo juntos. Mis nietas crecerían conociendo el sabor de los frutos cosechados directamente del árbol, el sonido del silencio en los amaneceres rurales, el brillo incomparable de las estrellas lejos de la contaminación lumínica. En junio recibí una llamada inesperada de Juan. «Roberto, tengo noticias interesantes», anunció. «¿Recuerdas esa evaluación que la trabajadora social hizo en tu casa? Aparentemente tu caso generó discusiones en el DIF estatal». «¿Qué tipo de discusión?» «Positiva», me aseguró. «Quedaron impresionados por tu preparación, tu autonomía, tu capacidad de defenderte contra intentos de explotación patrimonial. Quieren invitarte a participar en una mesa redonda sobre derechos de adultos mayores y prevención de abuso patrimonial». La idea me tomó por sorpresa. «Una mesa redonda, Juan, nunca he sido de hablar en público. Sería solo una conversación informal, compartiendo tu experiencia. Muchos adultos mayores enfrentan situaciones similares y no saben cómo protegerse. Tu historia podría ayudarlos». Después de unos días de reflexión, acepté la invitación. El evento tendría lugar en agosto en la ciudad más grande cercana, Oaxaca, para una audiencia de aproximadamente 50 personas, adultos mayores de la región, trabajadores sociales, abogados especializados en derecho de personas mayores. Sofía se ofreció a acompañarme. «Puedo ayudarte a organizar tus ideas, Roberto. Tienes mucho que compartir». En las semanas siguientes trabajamos juntos preparando mi presentación. No sería un discurso formal, pero quería tener claridad sobre los puntos principales que deseaba abordar. Lo más importante, expliqué a Sofía mientras organizábamos las notas, es que otros adultos mayores entiendan que planear no se trata solo de dinero, sino de autonomía, del derecho a elegir cómo y dónde queremos vivir nuestros últimos años. El día del evento llegué nervioso pero decidido. La sala estaba llena, no solo con los 50 participantes esperados, sino con cerca de 100 personas de todas las edades. Aparentemente el tema había despertado más interés del previsto. Cuando llegó mi turno de hablar, miré a la audiencia y vi rostros que reflejaban mis propias experiencias. Mujeres y hombres mayores, muchos acompañados de sus hijos adultos, algunos solos, todos buscando orientación para navegar los territorios complejos de la vejez, la independencia y las relaciones familiares. «Me llamo Roberto», comencé, y a los 65 años descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Conté mi historia sin dramatizaciones innecesarias, concentrándome en los aspectos prácticos, la importancia de la documentación legal, la necesidad de conocer nuestros derechos, el valor de aliados como Juan, el coraje de establecer límites claros con los miembros de la familia. Muchos de nosotros fuimos criados para siempre ceder, siempre acomodar, siempre priorizar los deseos de otros antes que los nuestros, expliqué. Particularmente los hombres y mujeres de mi generación, nos dijeron que es egoísta pensar en nosotros mismos, que debemos sacrificar nuestros sueños por los de nuestros hijos y nietos. Pero me di cuenta de una verdad fundamental. Cuidar de mí mismo no es egoísmo, es una necesidad. Noté varios asentimientos de reconocimiento en la audiencia. Como enfermero, siempre enseñé a mis pacientes que no podemos dar desde un pozo vacío, debemos primero fortalecernos para luego ayudar a otros. Hablé de la importancia de crear sistemas de apoyo que no dependan exclusivamente de miembros de la familia, de cómo documentar situaciones de presión o abuso, de cómo establecer protecciones legales para bienes duramente ganados. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. En los minutos siguientes, fui abordado por diversos participantes, numerosos adultos mayores con historias similares a la mía, algunos profesionales impresionados por las estrategias que había desarrollado, incluso jóvenes que querían consejos sobre cómo ayudar a sus padres o abuelos a preservar su autonomía. Una señora en particular me conmovió, Josefina, una viuda que estaba siendo presionada por su hijo para vender su casa y mudarse a un cuarto pequeño al fondo de su residencia. «Escucharlo hoy me dio valor», dijo sosteniendo mis manos. «Voy a consultar con un abogado mañana mismo. No quiero vender mi casa. Es donde viví con mi esposo durante 40 años, donde están mis recuerdos, mis vecinos, mi independencia».
De regreso a casa, Sofía conducía en silencio hasta que finalmente comentó: «Estoy tan orgullosa de usted, Roberto. Lo sabe, ¿verdad? Gracias, querida». «¿Pero por qué exactamente?» «Por haber luchado por lo que cree, por haberme mostrado que nunca es tarde para establecer límites, por ayudar ahora a otros adultos mayores a hacer lo mismo». Hizo una pausa antes de agregar: «Y por haberme dado una segunda oportunidad, incluso cuando lo decepcioné». «Nunca me decepcionaste», respondí con firmeza. «Fuiste manipulada, como yo también lo fui muchas veces en mi vida. La diferencia es que tuviste el coraje de reconocerlo y cambiar de dirección. Mucha gente nunca lo logra». Llegamos a casa al atardecer, el cielo pintado en tonos de naranja y rosa. Las niñas vinieron corriendo a recibirnos, impacientes por saber cómo había ido el evento. Les conté sobre las personas que había conocido, las historias que había escuchado, el impacto que mi experiencia había tenido. «¿Eso significa que eres famoso ahora, abuelo?», preguntó Camila con los ojos muy abiertos. Reí de corazón. «Para nada. Solo significa que a veces, cuando compartimos nuestras dificultades, descubrimos que no estamos solos. Y eso puede hacer toda la diferencia». Esa noche, después de que todos se retiraran, me quedé una vez más solo en mi terraza, observando las estrellas. El silencio que tanto había deseado me envolvía como un manto, no ya como un refugio solitario, sino como un espacio sagrado donde podía reflexionar sobre las bendiciones inesperadas que habían emergido de tiempos tan turbulentos. Me di cuenta de que al defender mi casa, en realidad había descubierto una versión más completa y auténtica de mí mismo. Un Roberto que no tenía miedo de establecer límites, que conocía su propio valor, que podía inspirar a otros con su experiencia, y tal vez ese había sido el verdadero regalo que el retiro me había traído, no solo un lugar físico para llamar mío, sino un espacio interior de autonomía y sabiduría que nadie podría quitarme jamás. Los meses siguientes trajeron una rutina reconfortante. Las niñas se adaptaron completamente a su nueva escuela. Sofía encontró satisfacción en su trabajo como profesora, y yo dividía mi tiempo entre mantener las propiedades y pasar momentos preciosos con mi familia. El huerto de olivos comenzó a dar frutos abundantes. Enseñé a Valentina y Camila el proceso tradicional de curación de aceitunas, y juntos produjimos varios litros de aceite de oliva que compartimos con los vecinos del pueblo. «Abuelo», preguntó Valentina un día mientras trabajábamos en el huerto, «¿crees que algún día papá pueda venir a visitarnos aquí?» La pregunta me tomó desprevenido. Miré a Sofía, quien también parecía sorprendida pero atenta. «¿Te gustaría eso?», pregunté con cuidado. «Sí», respondió la niña, «no quiero que viva aquí ni nada, pero me gustaría que viera lo felices que somos. Tal vez entonces entendería por qué lo que intentó hacer estuvo mal». La sabiduría de mi nieta me asombró nuevamente. No había rencor en su voz, solo el deseo de que su padre comprendiera. «Eso es algo que tu madre y tú tendrán que decidir», respondí honestamente. «Pero tu corazón está en el lugar correcto, mi amor». Esa noche Sofía y yo hablamos largamente sobre la posibilidad. «No estoy lista para invitarlo», admitió, «pero tal vez algún día, si continúa demostrando cambio real, no solo palabras». El otoño trajo la cosecha y con ella una sensación de abundancia que iba más allá de lo material. Las niñas habían crecido varios centímetros, más seguras y felices. Sofía había encontrado su lugar en la comunidad educativa. Y yo, contra todo pronóstico, había construido no solo el retiro que siempre soñé, sino algo mucho más rico, un legado vivo de familia, tierra y amor. Una tarde de noviembre, mientras toda la familia trabajaba en el nuevo huerto plantando verduras de invierno, me detuve un momento para observar la escena. Valentina y Camila discutían amigablemente sobre la mejor forma de plantar las zanahorias. Sofía reía mientras Max intentaba ayudar cavando hoyos en lugares equivocados. El sol poniente bañaba todo en luz dorada. Este era mi verdadero triunfo. No solo haber defendido mi casa contra aquellos que querían quitármela, sino haber transformado esa lucha en algo hermoso y duradero. Una familia reunida, un propósito renovado, un futuro lleno de promesas. El desenlace está cerca. ¿Qué sorpresa final nos espera? Suscríbanse para el gran final. Y así, mientras el sol se ponía sobre mi pequeño paraíso en Oaxaca,
Me di cuenta de que la verdadera victoria no había sido mantener mi casa, sino haber encontrado el coraje de luchar por ella. Porque en esa lucha no solo defendí un pedazo de tierra, sino mi dignidad, mi autonomía y mi derecho a soñar. Pero la historia no termina aquí. La vida, como aprendí, siempre tiene más capítulos que escribir. El invierno llegó suave a nuestra región, trayendo noches frescas perfectas para reuniones familiares alrededor de la chimenea. Fue durante una de esas noches en diciembre cuando recibí otra llamada de Miguel. Esta vez su voz sonaba diferente. No había pretensión ni manipulación, solo una humildad genuina que nunca había escuchado antes. Don Roberto, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero me gustaría visitar a las niñas, no en su casa, si eso lo hace sentir incómodo. Tal vez en el pueblo, en un lugar público, solo unas horas. Miré a Sofía, quien había escuchado la conversación en altavoz. Ella asintió lentamente. Miguel, respondí cuidadosamente, esa decisión no es mía, es de Sofía y las niñas. Pero te diré esto, si vienes, vienes con respeto, sin agenda oculta, sin manipulación, solo como padre visitando a sus hijas. Entiendo, lo prometo. Después de colgar, Sofía y yo hablamos con Valentina y Camila. Sus reacciones fueron sorprendentemente maduras para su edad. Quiero verlo, dijo Valentina. Pero no quiero que arruine lo que tenemos aquí. Esta es nuestra vida ahora. Yo también quiero verlo, añadió Camila. Pero quiero que vea a Max y mi huerto. Quiero que sepa que somos felices. La visita se organizó para enero, en un restaurante familiar del pueblo. Juan, mi abogado, insistió en estar presente solo como precaución, aunque todos sabíamos que era más para apoyo moral que por necesidad legal. El día llegó con un cielo despejado y brillante. Llegamos al restaurante temprano, y cuando Miguel entró, casi no lo reconocí. Había perdido peso, su ropa era simple pero limpia, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes, verdadera humildad. Valentina, Camila, dijo arrodillándose para estar a su altura, las extrañé mucho. Las niñas lo abrazaron, pero noté que mantenían cierta reserva, una protección natural que habían desarrollado. Durante el almuerzo, Miguel escuchó más de lo que habló. Las niñas le contaron sobre su escuela, sobre Max, sobre el huerto y los olivos. Le mostraron fotos en el teléfono de Sofía, ellas cosechando verduras, jugando con el perro, ayudándome en la propiedad. Se ven tan felices, dijo Miguel, y había lágrimas en sus ojos. Lamento tanto haber casi arruinado esto. Casi, enfaticé, pero no lo hiciste, porque defendimos lo que era importante. Él asintió. Don Roberto, quiero que sepa que estoy pagando mis deudas. Todas. Va a tomar años, pero lo estoy haciendo. Y estoy en terapia, trabajando en ser mejor persona. Las acciones hablan más que las palabras, respondí. El tiempo mostrará quién te has convertido. Lo entiendo, y respeto eso. Antes de irse, Miguel se volvió hacia mí. Gracias por no cerrar completamente la puerta. Sé que no lo merezco. No es por ti. Respondí honestamente, es por ellas. Merecen tener un padre, si ese padre puede ser la persona que necesitan que sea. Mientras lo veíamos alejarse, Sofía tomó mi mano. Hiciste lo correcto. Lo hicimos todos, corregí. Esta familia toma decisiones juntas ahora. Los meses siguientes trajeron una paz que nunca había experimentado. No la paz del silencio que había buscado originalmente, sino la paz que viene de saber que estás exactamente donde debes estar, con las personas que amas, viviendo de acuerdo a tus valores. En marzo comenzamos la construcción de una pequeña cabaña en el nuevo terreno. No sería grande, solo 2 habitaciones, pero sería un espacio donde las niñas pudieran quedarse cuando fueran mayores, donde futuros nietos pudieran visitar. Estábamos construyendo no solo para el presente, sino para generaciones futuras. «Abuelo», preguntó Valentina una tarde mientras supervisábamos la construcción, «cuando seas muy viejo, ¿todavía vivirás aquí?» «Espero morir aquí», respondí honestamente, en mi terraza, mirando las estrellas, rodeado de los árboles que planté y las personas que amo. «Eso suena bonito», dijo ella simplemente. Y era bonito, todo era bonito ahora. La primavera trajo flores silvestres que cubrieron las colinas en mantos de colores.
Las niñas habían desarrollado un ritual de recolectar las flores para hacer arreglos para la casa de Sofía y la mía. Max, ahora un perro adulto pero todavía juguetón, la seguía fielmente en sus expediciones. En abril recibí otra invitación del DIF, esta vez para participar en un programa piloto estatal sobre envejecimiento activo y autonomía. Querían usar mi historia como caso de estudio, mostrando cómo los adultos mayores pueden mantener independencia mientras construyen redes de apoyo familiares saludables. Es irónico, comenté a Sofía. Compré esta casa para estar solo y ahora estoy más conectado con la gente que nunca. No es irónico, respondió ella con sabiduría. Es evolución. Querías estar solo porque estabas cansado de que otros te dijeran qué hacer. Ahora estás conectado en tus propios términos. Esa es la diferencia. Tenía razón, como siempre. En mayo, algo extraordinario sucedió. Josefina, la señora que había conocido en la conferencia, vino a visitarme. Había ganado su batalla legal y mantenido su casa, pero más que eso, había inspirado a otros 3 adultos mayores en su vecindario a defender sus propios derechos. Don Roberto, dijo tomando café en mi terraza, usted comenzó algo, una ola de cambio. Los adultos mayores en mi comunidad ya no tienen miedo de decir no, ya no aceptan ser manipulados solo porque son mayores. Sus palabras me conmovieron profundamente. Había salido a defender mi propia casa, mi propio sueño, sin imaginar que mi lucha podría inspirar a otros. El mundo nos dice que cuando envejecemos debemos hacernos pequeños, continuó Josefina, que debemos ceder nuestro espacio, nuestra voz, nuestra autonomía, pero usted mostró que podemos crecer más fuertes con la edad, que nuestros años son sabiduría, no debilidad. Después de que se fue, me quedé pensando en sus palabras. Mi lucha no había sido solo personal, había sido política en el sentido más profundo, una afirmación de que los adultos mayores merecen respeto, autonomía y el derecho a vivir en sus propios términos. Junio trajo el primer aniversario de la llegada de Sofía y las niñas a Oaxaca. Lo celebramos con una gran comida en mi propiedad, invitando a vecinos del pueblo que se habían convertido en amigos. Don Ernesto, quien me había vendido la casa, vino con su esposa. El doctor Morales de la clínica veterinaria trajo tamales caseros. Juan y Cristina condujeron desde la Ciudad de México. Mientras observaba a todos reunidos, riendo y compartiendo historias, sentí una gratitud que amenazaba con desbordarme. Esta era la vida que había defendido. Esta era la paz por la que había luchado. Un brindis, propuse levantando mi copa de mezcal. Por los sueños que vale la pena defender, por la familia que elegimos mantener cerca y por el coraje de decir esto es mío y no lo entregaré. «Salud», respondieron todos. Valentina se acercó a mí después, con una expresión seria poco común en ella. «Abuelo, escribí algo para la escuela, una composición sobre héroes. ¿Puedo leértela?» «Por supuesto, mi amor». Ella sacó un papel doblado de su bolsillo y comenzó a leer con voz clara. «Mi héroe no es famoso. No está en películas ni en libros de historia. Es mi abuelo, don Roberto. Trabajó 42 años como enfermero para comprar una casa pequeña en el campo. Cuando personas malas intentaron quitársela, él no se rindió. No gritó ni peleó con violencia. Usó su inteligencia, su preparación y su determinación. Me enseñó que ser fuerte no significa ser grande o joven. Significa saber lo que es importante y no dejarlo ir. Gracias a mi abuelo, ahora vivimos cerca de él. Tengo un perro, un huerto y las estrellas más brillantes del mundo sobre mi cabeza cada noche. Pero lo más importante es que aprendí que puedo ser fuerte como él, que puedo defenderme, que puedo decir no cuando algo está mal. Mi abuelo es mi héroe porque me mostró que nunca es tarde para luchar por tus sueños. El silencio que siguió fue profundo. Vi lágrimas en los ojos de Sofía, de Cristina, incluso de Juan, que siempre era tan profesional. Esa es la composición más hermosa que he escuchado, logré decir finalmente, mi propia voz quebrada por la emoción. Mientras la tarde se convertía en noche y los invitados comenzaban a despedirse, me senté en mi lugar favorito de la terraza. Sofía se unió a mí, trayendo 2 copas de mezcal. Lo logramos, dijo simplemente, lo logramos, coincidí. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. De toda la lucha, el estrés, el conflicto. Pensé cuidadosamente antes de responder. No,
Porque si hubiera cedido, si hubiera entregado esta casa sin luchar, habría perdido más que una propiedad. Habría perdido mi respeto propio, mi sentido de valor, y peor, habría enseñado a mis nietas que está bien dejar que otros te pisoteen, que tus sueños son menos importantes que mantener la paz falsa, y en cambio, añadió Sofía, les enseñaste que pueden ser fuertes, que pueden defender lo que aman, que la familia real se apoya mutuamente en lugar de explotarse. Exactamente. Nos quedamos en silencio confortable, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo que se oscurecía. Roberto, dijo Sofía después de un rato, gracias por no rendirte, gracias por luchar, porque al defender tu casa, nos defendiste a todas nosotras también. Las estaciones continuaron su ciclo eterno. El verano trajo calor intenso, pero también frutas abundantes. El otoño trajo la cosecha y con ella un sentido de abundancia y gratitud. El invierno trajo frío moderado y noches largas perfectas para contar historias junto al fuego. Miguel continuó sus visitas regulares, siempre respetuoso, siempre en lugares públicos o en la casa de Sofía, nunca presionando por más de lo que se le ofrecía. Lentamente, muy lentamente, comenzaba a reconstruir la confianza con sus hijas. No sería rápido ni fácil, pero era posible. Papá está diferente, observó Camila un día. Todavía es papá, pero mejor, como si hubiera aprendido algo importante. A veces las personas necesitan perder todo para entender qué realmente importa, expliqué. ¿Crees que algún día podrá venir aquí, a tu casa?, preguntó. Tal vez, respondí honestamente, si continúa mostrando que ha cambiado, si continúa respetando los límites, el perdón es posible, pero la confianza debe ganarse.